iniciativa para poder llevar a cabo pues esta charla, ¿no? Mencionarles que, bueno, la Universidad La Salle Bajío, a través de la Facultad de Derecho, realizamos una diversidad de programas de posgrado, los cuales pues tienen justamente la intención de fortalecer el conocimiento y las capacidades de las personas propias o relacionadas con el ámbito público, en este caso con esta maestría, y hacerles la invitación a mantenerse en contacto con nuestras redes sociales en cuanto a nuestra página de internet con respecto a las promociones que hacemos con nuestros programas de posgrado. El día de hoy, pues estamos, como les comento, actuando bajo esta intención de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Y pues, sin más preámbulos, le doy el uso de la voz al maestro Alejandro Zamarripa, quien nos va a platicar sobre el tema. Muchas gracias, maestro, por estar participando con nosotros. No, al contrario, Diego, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues esperemos que esta parte sea muy provechosa para todos en este tema, ¿no? Ok, bueno, me voy a permitir presentar una presentación, además si me confirman si por ahí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, ¿no? Bueno, el día de hoy quisiera yo platicarles un poquito acerca de cómo cómo visualizamos o cómo podríamos nosotros identificar de pronto algunos temas que tienen que ver con corrupción, ¿no? Actualmente, bueno, yo me desempeño como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción. En estos momentos me toca presidirlo. Y una de las cosas que nosotros de pronto hemos visualizado o que ha sido un tema muy recurrente entre los estudios y las situaciones que hemos estado viendo, tiene que ver con las contrataciones públicas, ¿no? Como todos sabemos, el Estado principalmente tiene dos formas de contrataciones públicas, ¿no? A través de la obra pública y a través de la adquisición de bienes, ¿no? Y este tipo de contrataciones pues tienen ciertas características y al final del día pues esto también pudiera parecer como una de los talones de Aquiles bajo las cuales las administraciones públicas se encuentran hasta cierto punto pues batallando o hasta cierto punto teniendo algunas complicaciones para poder hablar de su ejercicio, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo en el comité nos hemos dado la tarea de revisar, de analizar o de hacer diversos ejercicios acerca de análisis a través de transparencia de diferentes contratos o de diferentes compras públicas que se hayan llevado a cabo, ¿no? Y bueno, pues esta charla tiene que ver con algunas de las consecuencias que hemos realizado. Tengo la fortuna o tuve la fortuna de colaborar con la Universidad de La Salle hace algunos cuatrimestres precisamente en la maestría que hoy nos da razón a esta charla que tiene que ver con Derecho Administrativo y Derecho Constitucional como responsable del área de la materia de contrataciones públicas, de contrataciones administrativas, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros hemos desarrollado o que hemos visualizado o que vamos a platicar durante estos minutos, pues tienen que ver con esa práctica que hemos estudiado desde la maestría y para la maestría, ¿no? Y bueno, pues creo que todos en alguna ocasión hemos tenido la posibilidad o hemos escuchado de pronto, eh, pues de repente ciertas, no sé si llamarles inconformidades o ciertas ideas de que pareciera que todas las cosas están bien y hemos tenido como una sensación de que no está todo del todo bien, ¿no? Entonces, muchas de las veces, más allá que hablar de corrupción, que es un fenómeno que nos lacera enormemente, creo que también tendríamos que hablar de otra idea y que esas son de las experiencias que hemos tenido en el comité, hablar de una concepción de impunidad, ¿no? Y en particular, el día de hoy trataremos esta charla en lo que se refiere a la impunidad y la corrupción como estas afectaciones que tenemos a los derechos humanos, ¿no? Todos sabemos que como personas tenemos, pues,
este mínimo vínculo de derechos frente al Estado o frente a las actuaciones estatales a la que le hemos denominado internacionalmente como derechos humanos. Estos vínculos, precisamente, tienen que ver con en que el Estado, o sea, los derechos humanos no son una serie de reglas, los derechos humanos son vivencias. Para que nosotros hablemos verdaderamente del respeto a los derechos humanos, pues eso quiere decir que cada una de nuestras personas, cada uno de nuestros conciudadanos tendría la posibilidad de desarrollarse plenamente como mejor le convenga, como mejor le parezca. Entonces, cuando nosotros vemos que el Estado provee servicios y se llena de ciertas, o se tiene que llegar de ciertos insumos a través de la obra pública, a través de una contratación y adquisición de bienes, pues a final de cuentas se trata de los elementos indispensables para poder prestar o para poder hacer que todos los ciudadanos gocemos de estos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia del por qué es necesario visualizar a las compras públicas no como un simple mecanismo administrativo en el cual el Estado compra o se llega de bienes, sino visualizar también como una manera en la cual el Estado puede o mejorar el ejercicio de los derechos humanos o empeorar o, digamos, hacerlo más tardío este beneficio de los derechos humanos, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, de seguridad pública, salud, educación, al final de cuentas se traducen en eso, en servicios que el Estado presta para que de esa manera podamos todos tener el mayor número de satisfactores, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso es importante cuando nosotros hablamos o visualizamos a los derechos humanos, vincularlo con la era de compras públicas, ¿no? Y la primera pregunta con la que yo quisiera que empezáramos esta charla es esto: ¿cómo puede un proceso ser legal y al mismo tiempo ser ilegal, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, de repente nosotros hemos escuchado a nivel nacional, a nivel local, de repente que vemos que hay ciertas situaciones o ciertos hechos que de repente la autoridad realiza y que dices, híjole, aquí como que algo no está todo bien. Y resulta que después llegamos, se hacen investigaciones, se desarrollan mecanismos y dices, híjole, no es que todo esté bien, sino al final de cuentas hubo cosas que no estaban del todo bien y que pues dejaron pasar, ¿no? Y ahí es precisamente cuando nosotros hablamos del concepto de impunidad, ¿no? En donde sabemos que existen ciertas condiciones en las cuales no es conveniente o no se hicieron las cosas bien, pero que sabemos que no pasa nada, ¿no? Y para esto, permítanme contarles una pequeña historia, ¿no? Precisamente creo que fue hace 2 años, cuando a mí me tocó estar colaborando con la Universidad de La Salle en esta maestría, precisamente, uno de los ejercicios que hacíamos era la materia de contrataciones administrativas. Uno de los ejercicios que hacíamos era a través de la transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, buscábamos un contrato público. Y a este contrato público hacíamos un análisis, lo que nosotros estábamos revisando en la materia, precisamente cómo se daban las características, cuáles son las características del contrato, cómo debería hacerse una licitación. Entonces, a través de la página de transparencia, hacíamos una serie de solicitudes de acceso a la información y, y con eso, pues, los alumnos demostraban o acreditaban que lo que veíamos en las aulas se podía aplicar en la práctica. En esa búsqueda y en esas solicitudes de acceso a la información, nos encontramos con en específico, la compra de un libro, ¿sí? Era un libro en donde el Instituto Estatal Electoral había participado con la editorial Tirán de Blanche a generar un libro, ¿no? Cuando nosotros hicimos las solicitudes de información, pareciera que todo estaba documentado. Existía una factura, aquí en pantalla podemos ver, hubo difusión institucional de este libro, se hicieron eventos de presentación,
se hicieron, se hicieron muchas cosas que parecía ser que todo estaba en orden, ¿no? Al momento en que nosotros empezamos a hacer el análisis en clase del expediente, es decir, nosotros solicitamos el expediente, había unas cosas que por lo regular en la plataforma no están de oficio, aunque debieran de estar, hacemos una solicitud, digamos, eso es lo que comúnmente en todos los ejercicios de transparencia que hemos desarrollado lo hacemos y nos mandan el expediente y al parecer pues estaba todo completo. Cuando nosotros cruzamos esa información que viene en el expediente con la normativa, es ahí donde nos damos cuenta que faltaban algunas cuestiones muy esenciales, ¿no? Es decir, lo primero que nunca se nos encontró y que por eso suponemos que no existe es la existencia de un contrato, ¿sí? No hay un acuerdo formal en donde el Instituto Estatal Electoral hubiera contratado con la editorial la edición de un libro, ¿no? Lo que, lo que nos, lo que nos mostraron como contrato fue la emisión de una factura de compra, ¿sí? Es decir, en los registros contables del instituto estaba registrado como si hubieran ido a la a la librería a comprar 300 libros, ¿no? Muchas de las veces hay una partida específica que tienen las instituciones para acervo bibliográfico. Entonces, en los contratos, cuando nosotros hacemos la solicitud de acceso para que nos den los contratos, lo que nos entregan es precisamente esta orden de compra en donde la área contable había hecho una factura en donde había comprado, no sé, 300 libros de este editorial, ¿no? Adicionalmente, para que el Instituto Estatal Electoral pueda emitir o financiar una publicación editorial, tiene un comité editorial. Este comité está conformado por personas integrantes del instituto, pero también algunos externos, y dictamina todas aquellas obras que el instituto pretende financiar. Es decir, según el reglamento, palabras menos, palabras más. Hay una propuesta, el comité designa a una serie de expertos, les manda la obra para que estos expertos puedan emitir una opinión y al final del día, derivada de esta opinión, de estos dictámenes, se somete al comité y el comité avala o no avala la edición de una obra. Por todas las implicaciones que tiene sacar un libro con el sello editorial del instituto, bueno, pues el instituto lo tiene. En el caso en particular, no existía. No se había hecho ningún dictamen o del expediente que nosotros solicitamos por acceso y que nos dijeron que estaba completo. No había ninguna evaluación de necesidad en donde el instituto justificara el por qué necesitaba editar una obra que tenía que ver con corrupción, ¿no? Si ustedes lo ven, la obra se llama El derecho humano a una vida libre de corrupción, ¿no? Entonces, ni tampoco estaba ni tampoco existía ningún, ningún, ninguna muestra que hubiera dicho que era parte de su plan de programa, de sus publicaciones programadas y que la tuvieran ya en puerta y que lo único que se le estaba dando era materialización, ¿no? Entonces, no existía como ese dictamen, ¿no? Entonces, tampoco es una de las cosas que no encontramos y que de acuerdo a la normativa, pues eran requisitos necesarios para que el instituto pudiera financiar una obra, ¿no? Y también como último punto que nosotros encontramos de este ejercicio de transparencia que hicimos, pues es que no estaba en ninguna parte del presupuesto. O sea, no había algún acuerdo del Consejo General, ni había ninguna parte del presupuesto aprobado por el Consejo General en donde se hiciera referencia a que el instituto pudiera o quisiera editar o tuviera la necesidad de editar alguna obra relacionada con el combate a la corrupción o en el derecho humano a una vida libre de corrupción, y ni tampoco estaba dentro de su presupuesto. O sea, no existían como estos aprobación Maestro, institucional. Perdón, sí. perdón que lo interrumpa. Al parecer está presentando el documento del PowerPoint, pero no se ve la presentación.
por lo tanto no se está viendo que está moviendo las diapositivas. Ah, perdóname. ¿Pudiera acomodar eso, por favor? Sí. Tú me dices si sí se ve. ¿Sí se ve ahora o no? Sí, ahora sí. Muchas Ok, gracias. vale. Perdón. Estábamos en esta, todavía no he pasado de la segunda, ¿no? Habíamos probado la primera, sí la vimos. Es un libro sobre el derecho a la corrupción. En la segunda estamos platicando acerca. No hay un contrato, no existe el dictamen del comité editorial que lo permita y tampoco existe ningún otro acuerdo en donde el instituto o el consejo general o el presupuesto autorizado la publicación de una obra de esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, nos hubiéramos quedado simple y sencillamente con las respuestas de acceso a la información y nunca lo hubiéramos cruzado con la normativa, pues pareciera que todo está bien, que el instituto lo que hizo fue ir a a una librería, ver un acervo bibliográfico de 300 libros, comprar los 300 libros y ponerlos en su biblioteca a disposición del personal, del espacio abierto para los partidos políticos, para aquellas personas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, que era el motivo que nos había llevado a la clase, nos damos cuenta de que tenía estos detalles, ¿no? Había muchos formularios completos, o sea, se habían llenado todos los requisitos, pero nos dejaba como esta parte esencial, ¿no? O sea, el Instituto Electoral tiene como finalidad la organización de elecciones, en donde pues pareciera que no es para tanto la vida libre de corrupción. Entonces, en ese sentido, habíamos nosotros encontrado esta parte todo esto que les platico, forma parte de un artículo publicado por su servidor y una de mis becarias en ese momento, que era mi alumna. Pues, derivado de todos estos hallazgos, editamos, el propio comité editó un libro sobre combate a la corrupción, una visión desde la academia, y a partir de ahí, pues ahí nosotros presentamos como un ejercicio de simulación administrativa, ¿no? Esta es la portada del libro. Como vemos, pues tiene los logos institucionales, es decir, no se trató de una compra en donde fuimos a adquirir un bien para el uso del servicio, sino se trató más bien de un libro que fue destinado a repartirse, a distribuirse y que cuenta con el sello editorial del instituto, ¿no? Y igual con la empresa editorial y con otras instituciones que participaron, ¿no? Entonces, aquí pues donde está el truco. Pues no se violó abiertamente la ley. O sea, es decir, si nosotros hacemos una revisión, si nosotros fuéramos un órgano fiscalizador y revisamos la cuenta pública, pues los comprobantes existen. Los comprobantes ahí están, ¿no? Existe una factura, existe una recepción de bienes, existe un documento donde dice que se emitieron los bienes y se pagó la factura y existe el depósito y la entrega de los bienes, ¿no? Pero en esencia, pues esto no fue para aumentar el acervo bibliográfico en el instituto. Era un bien que está destinado a la difusión de los valores democráticos, a la difusión de los valores del instituto. Entonces, abiertamente no se vulnera la ley, pero sí se hace una especie de simulación, pues para darle vueltas a ciertos requisitos como los que ya platicamos, ¿no? Precisamente, y bueno, esto nos sirve y lo puse precisamente porque se trata de uno de los materiales que se hicieron en la clase de contrataciones públicas de la última generación donde yo participé de la maestría, en donde precisamente lo que hacíamos era revisar esos ejercicios, ¿no? En no quedarnos únicamente con la cuenta pública o no quedarnos únicamente con el documento, ¿sí? De pronto, la impunidad no ocurre cuando falta la ley. Aquí, en este caso, las reglas eran muy claras. La finalidad para las cuales existe un comité editorial dentro del instituto, pues son muy claras y tienen por objeto, pues, darle objetividad a las ediciones, que sean plurales, que todos participen. Y al final del día, el reglamento de publicaciones del instituto,
pues tiene ese objetivo. O sea, no era de que no existiera una forma en la cual no se pudiera llevar a cabo el financiamiento de una edición editorial, sino simple y sencillamente lo que se prefirió fue darle la vuelta para no pasar por esos pasos que a lo mejor en ese momento pudieran ser más complicados, pudieran ser más difíciles de seguir, ¿no? La impunidad ocurre cuando el sistema nos permite no aplicar la ley, ¿sí? Cuando el sistema nos da la posibilidad, o al contrario, o no necesariamente el sistema, sino cuando nosotros o cuando los funcionarios encontramos la forma de no aplicar la ley. Ahí es cuando hablamos de impunidad, ¿no? En términos concretos y llanos, ¿qué podemos decir que es la impunidad? Bueno, la impunidad podemos decir que, bueno, es una fórmula muy sencilla. Eh, Existe una acción ilegal, es decir, algo que se comete fuera del marco. Hay una responsabilidad, es decir, hay un responsable por no cumplir con ese marco, pero no hay una sanción, ¿sí? Es decir, nosotros vemos de repente que sucede algo en nuestra colonia, nosotros sabemos que a lo mejor tenemos un vecino que no respeta los espacios de estacionamiento, tenemos un vecino que no paga las cuotas de mantenimiento de nuestro fraccionamiento y que de repente dices, bueno, pues es que a lo mejor su cuota, esos 200 pesos, 300 pesos no son tan necesarios, pero al final de cuentas, pues sí te deja como esa incomodidad y dices, bueno, él tiene la posibilidad de dejar de pagarlo y yo no, o una de dos, o te indignas y lo sigues pagando, o la otra es que tú empiezas a buscar la forma, pues de tampoco pagar. O sea, si él goza de ese privilegio, ¿por qué yo no podría gozar del mismo? Entonces, eso muchas de las veces es el verdadero problema de la impunidad, ¿no? Que cuando yo veo que mi vecino no cumple la norma y no le pasa nada, híjole, hay veces que dices, además de la indignación, pues muchas veces también te anima a que tú puedas hacer lo mismo, es decir, incumplir la norma y que no pase nada, ¿no? Estadísticamente, y hay muchos estudios que han demostrado que México tiene altos índices de impunidad, ¿no? Hay mucha probabilidad de que si nosotros llegamos a cometer una acción ilegal, hay mucha probabilidad de que no pase nada, ¿no? Entonces, el problema no solo es la corrupción, o sea, más allá de que digamos, el problema no es que se incumpla la ley, sino el problema es de que cuando se incumple, no hay una consecuencia. Es decir, no pasa nada, ¿sí? Cuando nosotros hemos hecho varios ejercicios desde hace algunos años con ciudadana, de nuestras leyes de adquisiciones, nuestras leyes de contrataciones. Y si nosotros hacemos un examen, pues podemos decir que el 90% de las instituciones jurídicas que existen en el mundo existen en nuestra legislación. O sea, creemos que muchas de las condiciones no es tan solo una condición jurídica, a lo mejor es una condición más de implementación o una condición más de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, el problema de la corrupción, en algunos casos, como el caso de las compras públicas, no necesariamente tiene que ver con la cuestión normativa, ¿no? El problema es que no pasa nada cuando se incurre en alguna de estas sanciones. Y entonces ahí viene esta gran pregunta. ¿Por qué no pasa nada? O sea, nosotros, México, aspira a vivir en un estado de derecho y el hecho de que de repente ciertas conductas no tengan consecuencias, híjole, empieza a ponernos en tela de juicio, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa nada? Entonces, dentro de esta parte de la experiencia que nosotros habíamos revisado en el Comité de Participación Ciudadana, eh, pues fue una pregunta, hicimos en alguna ocasión, hace un poco más de un año, pues nos sentamos con expertos que tenían que ver con compras públicas
y les preguntamos, oye, ¿cuáles han sido las mejores prácticas? Nos fuimos a sentar con personas que se dedicaban a comprar cosas para el gobierno, con personas que se dedicaban a vender cosas para el gobierno, y empezamos a hacer como un diagnóstico normativo, qué es lo que estaba pasando. Y la mayoría de las cosas nos decían, no, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Y de repente empezamos a visualizar que haciendo como un comparativo legislativo, pues nuestra legislación contenía todas las figuras necesarias para funcionar. Entonces dijimos, ¿por qué no funciona? O sea, realmente no quiere decir que nuestra ley de contrataciones públicas no funcione, no sirva, sino más bien, ¿qué es lo que impide que, eh, que no funcione adecuadamente, ¿no? A lo mejor esas mismas figuras que nosotros tenemos son semejantes en la justa dimensión, a lo mejor a de los países menos corruptos. Entonces, buscando, ahí precisamente fue donde dimos con el concepto de impunidad, ¿no? Y encontramos, bueno, yo encontré a un profesor que fue mi profesor en Flaxo, México, fue mi tutor, y él hace una tipología de que muchas de las veces este concepto de impunidad, o sea, del que no pase nada, no tiene que ver con cuestiones jurídicas. Hay cosas que sí tienen que ver con el diseño, que bueno, esa es otro boleto. En materia de compras públicas, les digo, nuestros diseños normativos regularmente contienen todas las instituciones habidas y por haber para darle secuencia, ¿no? Podríamos decir que son poquitos los ajustes normativos que se tendría que hacer. Y él, Daniel Vázquez, encuentra que no necesariamente son razones jurídicas. Encuentra 6 causas, a las que le llama causas estructurales, que perpetúan la impunidad, ¿no? Él habla de causas de impunidad en términos generales. Nosotros ya lo aplicamos a el tema de las compras públicas, ¿no? Entonces, él nos dice, no son fallos tanto de la ley. O sea, nuestra legislación sí prevé los supuestos necesarios normativos suficientes como para funcionar adecuadamente. En algunas ocasiones, en la mayoría de estas, pues tienen que ver con fallos del sistema, ¿no? Y precisamente esa es como una de las principales razones por las cuales es necesario platicar estos temas para identificarlos, ¿no? Si nosotros de pronto visualizamos que tenemos un problema en compras públicas, pero si nosotros somos capaces de hacer un diagnóstico real de en dónde está nuestro problema, pues nos va a costar más trabajo encontrar la solución. De repente nosotros o en México o bueno, a lo mejor digo México porque es donde más me toca vivir, pero a lo mejor es una tendencia universal, no lo sé. Pero muchas de las veces cuando algo no funciona, lo primero que pensamos es modifiquemos la ley, ¿no? Modifiquemos las reglas, modifiquemos la ley, modifiquemos el reglamento y que a lo mejor muchas veces sí pudiera ser la solución, pero en algunas otras no siempre es la solución tan directa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con identificar, siguiendo las ideas de Daniel Vázquez, estas 6 causas estructurales que él encuentra como causantes de la impunidad y de este concepto de corrupción, para tratar de identificarlas y visualizar, a lo mejor cada uno de ustedes en el lugar donde se desarrolle o en la experiencia que esté interesado identificar realmente, a lo mejor yo estoy cayendo en estas causas y no es un tanto que la ley no funcione, ¿no? Entonces, vamos a revisar las 6 causas. La primera tiene que ver con el concepto de macrocriminalidad, ¿no? Podemos decir que esta es como de las causas más fuertes y que tiene que ver con cómo hablamos de macrocriminalidad. Bueno, macrocriminalidad es un concepto hasta relativamente sencillo, ¿no? Que es cuando el poder público, el poder económico y la delincuencia se combinan, ¿sí? Es decir, nosotros hemos visualizado o hemos escuchado, hay muchos estudios que documentan que hay poblaciones en donde empresarios y delincuencia organizada se coluden para financiar campañas y que cuando llega una persona, pues quienes deciden a quién se contrata en ese municipio o en esa localidad, en esa comunidad, pues es este grupo, ¿no? Entonces,
En términos llanos, hay todo un concepto alrededor de la macrocriminalidad, pero en términos llanos, para efectos de nuestra sesión, nosotros podemos identificarla como esta parte, ¿no? En donde la decisión ya está tomada, ¿sí? Es decir, el tesorero municipal o el encargado del ejercicio de los recursos de una organización X ya tiene la instrucción de que esa licitación, de que esa adjudicación directa le tiene que llegar a determinada persona, ya sea física, moral, empresa y demás. Es decir, el poder como tal, este, esta combinación de grupos de poder son los que deciden eso. Al final del día, cualquier procedimiento que tengamos, licitación pública, adjudicación directa, compara, todo eso únicamente va a servir para legitimar y decir que las decisiones fueron bien cumplidas, ¿no? Entonces, muchas de las veces, en algunos, de hecho, hay algunos estudios documentados, inclusive hay series de narcoseries que se llaman, en donde se visualizan de pronto cómo esta macrocriminalidad convive, ¿no? En ciertos espacios, y que nosotros cuando lo vemos en la televisión, pues dijeras, ay, pues es una bonita historia, ¿no? Pero ya cuando empiezas a revisar y ves casos documentados en donde esta relación existe, y es cuando dices, ojo, pues no necesariamente se trata de una situación alejada. Desgraciadamente es una situación que a lo mejor cada vez vemos más cerca. Entonces, digamos, es nuestro primer concepto. Entonces, en contra de eso, nuestras leyes, a pesar que ya lo tengan, a pesar de que se haga todo bien, a pesar de que se tengan padrones públicos, a pesar de que se tengan todas las instituciones que aprueben nuestra ley, cuando estamos enfrente de un fenómeno de este tipo, pues evidentemente pues van a suceder cosas, ¿no? De repente nosotros vamos a visualizar que, que la toma de decisiones pues no se da propiamente en el procedimiento, sino únicamente es una toma de decisiones, se da o ese procedimiento se dio para justificar una decisión previa, ¿no? Entonces, esta es como la causa un número uno que nos marca este autor. El procedimiento no decide con quién contratas, el procedimiento únicamente legitima, es decir, es llenar una serie de documentos, llenar una serie de cajas, de cajones vacíos para justificar el por qué un dinero o por qué un recurso o por qué la contratación de algo se va a dar con un grupo de personas al cual ya fue previamente seleccionado. ¿Mm? Entonces, como vemos, pues aquí al final del día, lo que se pretende pues es que el procedimiento únicamente justifique la toma de decisiones que ya se hizo previamente fuera de un procedimiento de compra. Entonces aquí el procedimiento hasta sale sobrando, ¿no? El segundo, en la segunda causa hablamos de relaciones políticas, ¿no? ¿Qué son las relaciones políticas? Pues muchas de las veces son relaciones que todo mundo sabe, pero nadie dice nada, ¿no? De repente a lo mejor nos ha tocado llegar a oficinas en donde tú sabes que la persona que es responsable de la cafetería, del servicio de cafetería de la escuela, pues es prima del director, ¿sí? Entonces, a pesar de que se hace un procedimiento de licitación, se abre una convocatoria, se presentan diversos candidatos al proceso, qué casualidad que siempre cae en la prima del director, o en su primo, en el mayor de los casos, o en algún otro pariente, ¿no? Es algo que todos sabemos, nadie dice nada, y que inclusive muchas veces sabemos que hasta como dicen, impunemente, la prima atiende, pero la empresa está a nombre de otra persona. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones también sucede, ¿no? Dice el autor y menciona una frase, ¿no? Una red de complicidades protege mejor que cualquier abogado.
O sea, si tú tienes buenas relaciones políticas, pues muy, muy seguro es que te veas beneficiado de estas, ¿no? Y que hasta cierto punto estas relaciones políticas protejan, ¿no? Hay una autora que me viene ahorita a la mente que precisamente nos habla de Viri Ríos, es una profesora del ITAM que escribe es editorialista de Milenio y del País y que tiene un libro que se llama No es normal. Hace en un capítulo de su libro, hace precisamente un análisis de cómo se han comportado las familias ricas en Estados Unidos y en México, ¿no? Y por ejemplo nos dice, en Estados Unidos ha habido variaciones. Cuando el boom automotriz, pues las familias más ricas eran las automotrices. Ahora que estamos ya en el boom digital y de tecnológico, pues vemos que las familias más ricas son los dueños de Apple, de Google, de ChatGPT, de estas nuevas herramientas y que han variado, ¿no? Pero si revisamos a las familias más ricas de México, podemos identificar que en 70 años, pues no han variado, ¿no? Slim, Bimbo, empresas, siempre han sido los mismos. Entonces ella dice, en México, y hace un estudio y un análisis, para no hacerlo largo, dice, en México es muy difícil si naces en un contexto de pobreza, o sea, si naces en una comunidad rural, en una zona popular, es muy difícil que de generación a otra puedas cambiar tu contexto. Es decir, es muy difícil que quien nace en una situación o en un contexto de pobreza o de limitaciones, es muy difícil que la siguiente generación ya sea rico. Sí los hay casos extraordinarios y que se deben mucho al tema del esfuerzo que se hace, ¿no? Hay personas que son súper disciplinadas y que desde que nacen, tienen ciertas características, cumplen y llegan a ser esa permeabilidad social. Pero, y esa es una de las conclusiones interesantes que hace ese estudio, pero en México es casi imposible que si naces en una familia rica, te quedes pobre, ¿sí? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de las relaciones, de los apellidos, ¿no? Si nosotros estamos en una contratación de personal y hay dos candidatos que tienen igual de capacidades, en los exámenes salieron igual, en las entrevistas les fue muy bien, pero uno se apellida Slim y el otro se apellida Pérez. ¿En quién creen que esté la decisión de contratar? Bueno, Miri Ríos demuestra estadísticamente que en la mayoría de las ocasiones cuando sucede eso, se contrata al Slim por el simple apellido, ¿no? Y lo vemos, hay estudios que hablan de que muchas de las veces las familias mandan a sus hijos a ciertas universidades por por las relaciones que pueden generarse y no tanto por el aprovechamiento académico. Entonces, hay universidades privadas que también son una forma de relacionarse con las personas, de ingresos económicos altos y en fin. Entonces, a final de cuentas, estas relaciones políticas existen, ¿no? A lo que voy yo, es una realidad en México que existen relaciones políticas, que muchas de las veces estas redes trascienden inclusive las condiciones legales, ¿no? Y en estos casos, pues también la impunidad a veces se ordena, ¿no? Hemos escuchado de pronto muchos casos donde dicen, no, pues es que a fulanito no le hacen nada porque es hijo, porque es pariente, porque es amigo, porque pertenece a tal grupo político, social, en fin. Muchas veces vemos ese tipo de situaciones, ¿no? O también en algunas ocasiones nos ha tocado ver que tú dices, pues estamos en un empleo y de repente a mí me ha tocado ser, bueno, me tocó cuando era estudiante, pues estar ahí haciendo mi servicio, trabajando hasta cierto punto gratis, aprendiendo para que de repente llegue y una persona que es pariente de alguien ocupe una plaza, por menor que sea. Entonces, al final de cuentas, también este tipo de situaciones se ordenan. O sea, cuando hay este tipo de situaciones, también se puede generar. En materia de compras públicas, también es importante ver este tipo de relaciones, ¿no? Muchas de las veces vemos, oye, son empresas que
En el caso que está muy sonando estos últimos días, que me preguntaron hace unos días, en el caso de empresas que pues tienen un año de creación, que resulta que son conocidas de algún alto funcionario y de repente empiezan a generar contratos, ¿no? Bueno, pues entonces en esos casos es cuando hablamos de relaciones políticas, ¿no? La tercera causa también la hablan como una organización, una cultura organizacional corrupta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos, bueno, no sé si todos, pero yo he escuchado una frase, así se hacen las cosas aquí. Esa frase yo la he escuchado en muchas oficinas públicas en donde me ha tocado colaborar, ¿sí? En muchas ocasiones así hacemos las cosas, ¿no? Y aunque yo les digo, oye, pero es que eso es contra la ley, pero, dice, pero así lo hemos hecho siempre, ¿sí? Ahí a lo mejor en esta causa no hay un beneficio directo de alguien o de manera particular como a lo mejor en las otras causas que veíamos de macrocriminalidad y de relaciones políticas. Pero sí hay como cuando una irregularidad se convierte en un estándar, ¿no? O por ejemplo, a nosotros nos ha tocado este, revisar algunas contrataciones públicas y hemos encontrado que muchos contratistas de obra pública señalan no como domicilio contractual sus oficinas ni su domicilio fiscal, o sea, ni su domicilio comercial ni su domicilio fiscal. Señalan, a lo mejor son contratistas y tienen un terreno baldío. Y te dicen, señalo para efectos de este contrato en la calle tal, el terreno que está en la calle 10 de Mayo de la colonia 10 de Mayo, ¿no? Una colonia alejada, en un terreno casi baldío o una casa abandonada que tienen. Y ahí es donde señalan el domicilio. Y muchas veces, ¿por qué lo hacen? Claro, no es una ilegalidad, por eso hablamos de causas de impunidad. No se trata de una ilegalidad, es algo pues irregular. Porque, ¿cuál es la finalidad de tener un domicilio en el contrato? Pues que en caso de que hubiese alguna cuestión que notificar, pues tengas a dónde ir y pedirle que se considere legalmente aplicable, ¿no? Entonces, cuando nosotros señalamos una de estas figuras o un domicilio de estos, pues lo más seguro es de que cuando yo tenga que notificarte algo, pues tú me digas, ay, no, ¿sabes qué? Mejor yo vengo y me notifico para que no te des la vuelta hasta allá. Ah, ok, pues vienes y te notificas y ya te notifico a ti personalmente, ¿no? Pero ¿qué va a ocasionar eso el día que yo como contratista yo necesite que me recibas un papel y que no, un escrito y que no alcance a llevarlo? Te voy a llegar, te voy a decir, oye, ¿te acuerdas que yo te ahorro la vuelta hasta allá? Pues échame la mano, ¿no? Y recíbeme esto, ¿no? Y ahórrame tú la vuelta. Entonces, a eso nos hablamos como cultura organizacional corrupta, ¿no? O sea, ya de pronto nosotros llegamos a las oficinas y vemos que hay prácticas muy regularizadas en donde ya nadie lo cuestiona. O sea, ya todos lo vemos como algo normal. Ya sabemos que podemos pasar, podemos alterar una lista de asistencia para que nos pongan retardo. Podemos justificar un retardo si le caemos bien al jefe. O sea, que son situaciones que a final del día ya no las vemos como irregulares, o sea, ya las vemos como algo normal o como algo de que hay, o inclusive en algunas ocasiones alguien nos ha dicho, este, híjole, qué tonto, hasta algunas veces a mí me han dicho, oye, qué tonto, ¿por qué no le dijiste al jefe que te firmara? O situaciones de ese tipo, o sea, que ya, y a lo que nos referimos con esta causa es que se trata ya más como de una cultura, ¿no? O sea, ya es algo que aunque sea visible, ya nadie se pregunta por qué está así o ya nadie se cuestiona cómo podemos hacerlo diferente. Ya está muy normalizado, ¿no? Entonces, a esto es al que Daniel Vázquez habla como su tercera causa de impunidad, ¿no? Y aquí hablamos, pues, un concepto que la legalidad se vuelve rutina, ¿no? En compras públicas, por ejemplo, no recuerdo ahorita, no me acuerdo si fue en 2021 o 2022,
donde el INCO saca un análisis de las compras públicas que hace el Estado de Guanajuato y se determina que el 56% de las compras públicas se habían dado por excepción, es decir, por adjudicación directa, ¿no? Cuando lo correcto es que, de acuerdo a nuestros principios constitucionales, la regla por excelencia tendría que ser la licitación pública, ¿no? Entonces, la cuarta causa es lo que nos habla de la cultura burocrática, ¿no? Que al final de cuentas lo que hacemos es se cumple el formato, no la legalidad, ¿no? Rellenar casillas no es lo mismo que actuar con integridad, ¿no? Y lo vemos de repente en algunos ejemplos, ¿no? De compras públicas en donde decimos, no, pero es que sí se trata de una empresa que está legalmente constituida, que cumple los requisitos, que nos trajo su acta constitutiva, nos mandó una propuesta, nos hizo esto, tal, cumple con todo, pero nunca nos dimos cuenta que a lo mejor es una empresa que no tiene experiencia, que es la primera vez que se le contrata y que al final del día, pues a ti te dicen, eso no te toca, ¿sí? La Constitución nos habla de que para la contratación de compras públicas tenemos que ver las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad, oferta, calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de repente nosotros vemos y que inclusive lo hemos visto y decimos, pues es que todas lo cumplen, todas cumplen el mínimo y con eso nosotros ya podemos asignarlo. Pero resulta que de todas esas, cuando ya hacemos un análisis, este, la empresa que siempre gana es aquella que tiene vínculos con algún político importante. A final de cuentas, ahí es donde dices, bueno, entonces sí cumplía, pero pues cumplía para una finalidad, ¿no? Entonces, muchas de las veces nos preocupamos más por tener el expediente correcto, completo, que por tener una decisión bien tomada, ¿sí? No nos importa si nos va a costar más caro. O sea, a mí me ha tocado ver cotizaciones o compras de aviones que el mismo vuelo te puede salir en una agencia en 1,200 pesos y en otra agencia en 7,000 pesos. ¿Sí? Y eso, pues, además de las condiciones de mercado, pues también se puede ver por muchas cosas. ¿Y qué es lo que haces? Mira, pues para que a lo mejor en una agencia que me sale 1,200 tengo que justificar el por qué la escogí y por qué está en otra ciudad y no sé qué, y me cuesta más trabajo, mejor me voy con la que me cobra 7,000 pesos, aun cuando no, pero ahí no voy a hacer nada. Entonces, también esa parte, ¿no? El cumplir la legalidad, única y exclusivamente cumplir el formato, tener los entregables, recibir los productos, sin meternos a ver si realmente estamos tomando una buena decisión, es también una de las cosas que se considera como el cumplirlo, ¿no? Los documentos no son legalidad, o sea, el hecho, lo veíamos en nuestro ejemplo, el hecho de cumplir con el expediente pues no necesariamente obliga a que se cumpla con las finales democráticas de una institución, ¿no? El quinto, la normalización, que es cuando la irregularidad nos deja de sorprender. Lo anormal se convierte en algo normal, cotidiano, y cuando nadie se escandaliza de nada y todo está permitido. De repente nosotros hemos visto, a mí me tocó llegar a ver algunas oficinas en donde a los contratistas les piden cooperación para la fiesta de fin de año. Y con la cooperación que dan, los contratistas se les compran regalos al personal de apoyo, por ejemplo. O sea, ya lo vemos como algo muy normal, ¿sí? Si eso lo trasladamos en términos llanos, pues es un uso, digamos, es una donación indebida. Porque a final de cuentas, el contratista el que no quiera cooperar con la fiesta de fin de año, pues tú lo vas a ver feo y al momento de tomar una decisión, pues esa decisión pues pudiera verse afectada porque este contratista no participó en la fiesta de fin de año, ¿no? O cuando le vamos a organizar una fiesta al jefe.
¿no? De que, oye, pues es que fulanito no fue a la fiesta porque a lo mejor a él no le gusta ir a esas fiestas, pero como no cooperó. Entonces, hay de repente cosas que nosotros ya normalizamos como si fuera algo por obligación, ¿no? Nosotros vemos como si fuera una obligación de los contratistas, comprar los regalos de fin de año de la oficina, si somos una oficina de compras. Entonces, este tipo de situaciones, dices, híjole, ya, o sea, ya hemos llegado a tal extremo que ya no alcanzamos a visualizar que eso no es lo correcto. ¿Sí? De repente, a lo mejor, no sé, me dice el encargado de compras, oye, fíjate que vino este proveedor y me dijo que traía una computadora muy barata. O sea, me la está vendiendo a la mitad del precio comercial y está en su caja nueva. O sea, realmente es una liquidación, es una oferta. Esa oferta se le está haciendo a todo el público, es decir, cualquier persona que no seas tú podría ir a su tienda a adquirir una computadora en esas mismas condiciones. Hay ocasiones en las que no. Entonces, por eso de pronto nosotros ya vemos como muy normales ciertas conductas. Y eso pareciera que me lo hacen porque el contratista es a toda madre. No, es muy buena onda, perdón. El contratista es muy buena onda, pero no, tendríamos que tener cuidado de que eso no vaya a crear un compromiso posterior en donde este contratista, pues yo le voy a dar alguna, inconscientemente, si ustedes quieren, pues le voy a tener que dar alguna preferencia sobre algunas otras cosas, ¿no? En estos casos la corrupción se vuelve invisible, o sea, ya no se ve, ya la vemos ya la vemos pasar tanto que ya no nos parece, ya no nos sorprende. Y por último, también nos habla sobre el concepto de incapacidad. O sea, también eso es cierto. Hay ocasiones en las cuales los funcionarios públicos no saben cómo hacer algo, ¿no? En estos casos podríamos decir que no es una justificación, pero cuando alguien no sabe, pues lo puede aprender, ¿no? Entonces, en alguna cuestión de mala técnica, pues no es excusa, pero sí produce unos efectos perjudiciales, ¿no? Entonces, la incapacidad, podríamos decir que es hasta la menor de las causas, porque al final del día, con una profesionalización, con capacitación, con algún tipo de profesionalización, este requisito se va a cumplir y podremos allanarlo. De pronto, los demás parecieran que sí son más complejos de cumplir, ¿no? Entonces, haciendo un resumen y para continuar con lo que sigue es, tenemos 6 causas principales que generan impunidad, ¿no? Macrocriminalidad, que son decisiones previas al proceso; relaciones políticas, cuando hay una complicidad que protege; cultura corrupta, cuando la ilegalidad se vuelve norma; cultura burocrática, donde lo que importa es llenar el formulario, aunque no sirva nada y no esté conforme a la ley; normalización, lo irregular ya no nos sorprende, ya nos parece cotidiano; y incapacidad, que es una mala técnica que no sabemos, pero que al final del día también produce estos efectos, ¿no? La importancia de revisar estas causas de impunidades, identificarlas. Si nosotros queremos realmente hacer un diagnóstico o generar un plan anticorrupción en compras públicas, lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde estamos metidos, ¿no? Daniel Vázquez, ahí yo todavía tengo mis dudas porque todavía no me ha tocado aplicarlo, pero Daniel Vázquez sugiere que estas causas sí tienen cierta gradualidad, ¿no? Es decir, cuando tú estás haciendo un diagnóstico o estás haciendo un análisis de algún área y una situación de estas se presentan, dice, por ejemplo, si se presentan en este orden, Daniel Vázquez sí recomienda como irlas descartando una por una. Si nosotros llegamos al tema de macrocriminalidad e identificamos que nuestra organización está en uno de esos temas, pues ya ni para qué le sigas construyendo. O sea, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Que todo se lo queremos achacar a la incapacidad. Entonces decimos, ¿sabes qué? No sabemos cómo comprar o estamos eligiendo mal a nuestros proveedores, capacítenlos.
cuando a lo mejor se trata de una decisión de macrocriminalidad, es decir, estos proveedores ya están llegando con una cierta instrucción. Entonces, una vez que identificamos algunas de estas causas en este orden, ya resultaría muy ocioso tratar de seguir investigando las otras causas, ¿no? Si nosotros tenemos un problema de macrocriminalidad, nosotros tenemos un problema de cultura burocrática, tenemos un problema de normalización, enfoquémonos en ese y verán que los demás problemas se van solucionando. Entonces, esta es la propuesta de Daniel Vázquez, ¿no? O sea, que nosotros hagamos un análisis gradual, empecemos por los más graves a los menos graves. De todo esto se convierte en la corrupción más peligrosa. La corrupción más peligrosa no es la corrupción ilegal, sino la corrupción que parece legal. Porque cuando nosotros estamos frente a una situación ilegal, pues hasta cierto punto es fácil identificarlo. Compraste algo que no debiste comprar, se detecta, se hace y se corrige. La bronca es que muchos de estos procesos o muchos de estos acciones de impunidad generan de la corrupción que parece legal, ¿sí? Veíamos en el caso, pues, por ejemplo, del libro que analizábamos, o sea, hay una serie de cosas que se hicieron para que no se detectaran en la cuenta pública estas omisiones, ¿sí? O sea, deliberadamente se tomaron decisiones para brincarse toda la normativa para la edición de un libro, ¿sí? Y que eso lo vemos en muchos casos, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado mucho verlo en adjudicación directa, ¿no? La regla general tendría que ser la licitación pública. La licitación pública tiene reglas, tiene fases, tiene muchas cosas que hace complicado que alguien pueda meter mano. La Constitución nos marca que pueden existir algunas excepciones y esas excepciones, como excepción a la regla, tendrían que ir más reforzadas que la excepción que la regla general. Por ejemplo, el caso que últimamente se ha visto en la prensa, el caso de Leo, ¿no? Eh, Se contratan servicios de serigrafía, ¿no? En principio, ¿qué es lo que tenemos que decir? Oye, la mayoría de los contratos fueron un contrato de adjudicación directa por montos, ¿no? Entonces, pero que al final del día suman, creo que fueron 7 millones, algo así, ¿no? Bueno, lo primero que se tendría que cuestionar es, ¿cómo estás planeando tus compras que te salen 7 millones para servicios de serigrafía? Creo que ahí a lo mejor mejorar la planeación y lo que puedes hacer, que la propia ley te permite, es una figura de un contrato abierto. Es decir, mando traer a las mejores serigrafías del país, inclusive del estado, y les digo, oigan, al año les puedo contratar 7 millones de serigrafía. ¿Quién me ofrece las mejores condiciones? Las haces una licitación pública y dejas el contrato abierto. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ok, que cuando la Dirección de Educación necesite serigrafía, te voy a abonar. Que cuando la dirección de policía necesite serigrafía, te voy a abonar. Que cuando la dirección de medio ambiente necesite serigrafía, te lo voy a abonar a ese gran contrato. Pero generas condiciones y al final del día haces una compra consolidada en un año. Son figuras que la propia ley, no es tan sencillo hacerlas, pero son figuras que la propia ley prevé, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Las compras se hicieron en en menores cantidades, pero que al final surgía. Entonces, bueno, primero hay pues digamos, podemos empezar a planear menos, ¿no? Ahora, la serigrafía es un proceso común. O sea, digamos, no estamos hablando de que te estoy comprando microscopios especializados. O sea, serigrafías hay muchas empresas en la ciudad que se dedican a eso. Ahora bien, de las 300, ponle, a lo mejor 300 son muchas, de las 20 empresas que se dedican a la serigrafía y que tienes en tu padrón, perdón, de proveedores, ¿por qué estos primeros 7 millones escogiste a esta empresa?
porque parecían entonces que, bueno, pues si es una compra, la ley, la ley dice que los montos que son menores lo puedes hacer fuera de la licitación pública porque a lo mejor te puede salir más cara la licitación que el propio monto que vas a gastar. Pero entonces, ¿por qué siempre elegiste a la misma? Si se trata, no sé, de un servicio que se conoce como un commodity, o sea, de que muchas te lo pueden prestar, yo creo que esa es la forma más difícil de justificar. Si yo tengo 50 empresas que me pueden dar servicios de serigrafía y en condiciones de calidad muy semejantes, creo que tomar la decisión de a cuál de esas 50 voy a contratar bajo una excepción, ahí está el problema, ¿no? Para mí se me haría muy difícil justificar por qué contraté a esta empresa. Y si a eso le sumamos que es una empresa que me está diciendo que no tiene domicilio en la ciudad, sino que su domicilio es en Ciudad de México, se me haría más difícil el justificar por qué voy a tener que hacer, en caso de incumplimiento, una notificación hasta allá. Mm, ¿Cómo lo justificas? ¿No? Y lo más sencillo sería, a ver, está bien, mm, algo que nos van a decir, no, es que no podemos invitar a todas, es que, porque luego los departamentos de compra nos han dicho eso, ¿no? No podemos invitar a todas, es que imagínate, tengo 50 proveedores y de acá que lanzo las 50 invitaciones y me dan, ok, muy sencillo. Si vas a comprar 2,000 pesos de serigrafía, hazlo por orden. Invita a las primeras tres, después a las siguientes tres, después a las siguientes tres, y a todas les vas a dar serigrafía de 50. ¿Por qué siempre invitas a las únicas tres? Eso para mí sería muy difícil de justificar. De las revisiones de compras públicas que nosotros hemos hecho, cuando hacen una compra por adjudicación directa, en lugar de utilizar el reforzar el argumento, lo único que hacen es un formato simplificado y lo único que le ponen es por monto. O sea, la única justificación de utilizar es porque voy a usar menos del, creo que es 1,000,000. Perdón, creo que me desconecté. No sé si me... Sí, ya te Sí, escuchas. sí, perdón, no sé dónde me quedé porque nada me pareció que me había desconectado. Estabas terminando de dar el ejemplo de lo de eh, de lo de las empresas de Ah, serigrafía. ok, perdón. Ok, entonces, en ese sentido, a mí se me haría más difícil justificar por qué 5 o 6 veces estoy contratando en la misma empresa cuando hay 50 empresas que me ofrecen las mismas condiciones de calidad, precio y oportunidad. ¿Por cuál va a ser ese distingo en una cuestión tan común, o sea, en una cuestión tan común como puede ser un servicio de serigrafía, ¿no? Entonces, bueno, esto, digo, desconozco el expediente, únicamente lo traigo como ejemplo. Simplemente son dudas que a lo mejor para el tema que estamos tratando, pues deberían resolverse en los expedientes, en las órdenes de compra, en los dictámenes de adjudicación directa que la ley nos obliga a tenerlo. Entonces vemos que la ley nos obliga, pero cuando revisamos ya el dictamen, pues únicamente nos dice que como era menor precio, se escogió a esta empresa, ¿no? Pero dices, ok, pero ¿dónde me estás estableciendo? Porque esta empresa nos representaba las mejores condiciones de precio, oportunidad y calidad. Entonces, eso es lo que más se vuelve más peligroso, ¿no? Cada contrato mal hecho no es un error, es una decisión, ¿sí? Nosotros, bueno, quienes trabajamos en la parte jurídica, al momento en el que tú estás estableciendo una cláusula y tú, por ejemplo, dejas pasar un domicilio que no es el fiscal ni es el comercial,
también estás tomando la decisión de complicarte las notificaciones, de que a lo mejor el día de mañana no puedas encontrar el domicilio o de que tengas que ir a dar una o dos vueltas para cerciorarte el domicilio. Estamos tomando esa decisión, ¿no? O sea, como abogados lo sabemos. No se trata de algo que, ay, no, pues nunca nos imaginamos. Pues claro, no es un accidente. O sea, no podemos decir, ay, es que no nos fijamos. Una vez pasa, dos veces, o cuando ya vemos que hay sistemáticamente este tipo de conductas. Al final de cuentas, un contrato mal hecho también es una oportunidad que perdemos para poder generar mejores condiciones de precio y oportunidad, ¿no? Y esto es lo más importante. No se trata de casos aislados, ¿sí? Muchas de las veces hemos visto, por ejemplo, estos ejemplos que hemos traído, o sea, no se trata de que en alguna ocasión le compré a un proveedor y que, bueno, ok, en otra ocasión le compra otro, en otra ocasión le compra otro, pero cuando ya vemos que 7 millones se reparten en un solo proveedor, es cuando dices, ya ahí hay como un patrón, ya hay como una intencionalidad. Entonces ahí es donde tenemos que revisar quién está tomando en esas decisiones, ¿no? Y precisamente esas situaciones es las que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, a eso es precisamente a lo que nos invita el análisis. Y muchas veces, si nosotros revisamos el caso aislado, pues pareciera que no hace daño. Pero ya cuando revisamos a distancia y vemos que es un patrón, dices, híjole, ahí creo que la decisión que se está tomando pudiera no ser la más adecuada, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho revisiones en ejercicios de obra pública en donde 3, 4 o hasta 7 obras públicas se han quedado 1,000 pesos abajo de la licitación pública. Es decir, qué casualidad que programes también tus obras que te quedes 1,000 pesos abajo. Y en el último de los casos, puedes quedarte 1,000 pesos abajo. La ley te permite, pero no te prohíbe que aun y cuando lo hagas así, que aun y cuando sea esa cantidad, lo hagas por una licitación pública. Entonces, a final de cuentas, ya cuando vemos estas conductas hiladas o bajo un enfoque más macro, es cuando podemos identificar estos patrones, ¿no? Y de repente si vemos que hay ejercicios de fiscalización que hacen las autoridades, en donde únicamente van y analizan una compra, la vemos y decimos, no, pues esta compra está bien hecha. Pues sí, si nomás la ves así, pero si te retiras tantito, pues ves que hay de alguien que está tomando decisiones y que todas estas compras tienen el mismo patrón. A lo mejor no vamos a castigar a la persona que hizo el depósito porque ella está cumpliendo reglas. A lo mejor es necesario buscar una conducta de la persona que está haciendo la planeación, el diseño, o a lo mejor es otro tipo de conductas el que tendríamos que estar investigando, ¿no? Por eso Daniel Vázquez nos propone esta tipología de causas de impunidad como para poder identificar ante qué estamos. A lo mejor la persona se puede haber equivocado y decir, oye, este, este, esta serigrafía si era mejor calidad, no era mejor calidad. A lo mejor sí, pero ya cuando ves que hay 7 veces que en las que se han equivocado y que eso representa millones de pesos, dices, ok, entonces el padrón es diferente y lo que tendríamos que hacer es no castigar al que hizo el depósito, sino ver quién les está prohibiendo o quién le está proveyendo los insumos para que él haga ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, eh, la solución, podríamos decir, no es más ley, tenemos leyes suficientes. El problema no radica esencialmente en la norma, a lo mejor sí habría que hacerle algunos ajustes, pero no es tan esencial. Pero sí necesitamos que esta norma se cumpla, sin excepciones, sin privilegio, ¿no? Algo a lo que Denise Dresser marcaba, ¿no? Como el capitalismo de cuates, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer, no? También, no es un panorama desolador, también hay una posibilidad, ¿no? Daniel Vázquez nos propone, ¿no? Si nosotros tenemos problemas de macrocriminalidad,
pues ahí sí tenemos que utilizar inteligencia anticorrupción. Ahí sí tenemos que ir con las instancias de procuración de justicia, de investigación, en donde nos digan realmente qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar? O sea, es algo que a lo mejor nosotros, si somos los encargados de hacer los pagos o los encargados de cotizar, pues no vamos a poder hacer gran cosa, pero sí tendríamos ya que acudir con instancias en el nivel que sea para que se haga inteligencia anticorrupción, ¿no? De relaciones políticas, hablemos de autonomía real de control, ¿no? O sea, las relaciones políticas deben de tener un límite, ¿sí? A lo mejor hay propuestas inclusive que hablan de, que a mi parecer muy extremas, y que hablan de una especie de amnistía, ¿no? Vamos a perdonar todo y vamos a empezar de ceros. Híjole, yo ahí sí tengo mis asegúnes, pero al final del día necesitamos algo para cortar de tajo con todos estos privilegios y con todas estas relaciones políticas que de pronto. Entonces se plantean esas alternativas. No quiere decir ni que yo esté de acuerdo, pero algunos autores sí las consideran como viables, ¿no? La cultura corrupta promueve la integridad, ¿no? Reforcemos otra vez, ¿no? El que discutamos estos temas. A mí me ha tocado llegar a organizaciones en donde de repente llegamos con cuestiones muy básicas de ética, donde les recuerda la razón de ser, ¿no? En la experiencia que nosotros hemos tenido contacto con los servidores públicos, yo les puedo asegurar que el 90 o más del 90% de los servidores públicos son personas que están comprometidas con el servicio. O sea, sí, no dudo que existan algunos rivales, pero les puedo asegurar que son los menos. Pero muchas de estas veces hay una cultura en la cual nos envuelve, que nos dejamos. Entonces, el estar, ¿no? Con los comités de ética, con las charlas, con los mecanismos de integridad, es el que nos recuerda todos los días a qué venimos, ¿no? A qué venimos al servicio público. Entonces, muchas veces pareciera ahí como decía mi mamá, como un cuchillito de palo, pero el que nos estén recordando eso puede hacer que cada día esta cultura empiece a reducir esos espacios, ¿no? La burocracia en el mal sentido, como trámites burocráticos, ambientes burocráticos, la simplicidad y la trazabilidad. ¿Quién es el que está tomando la decisión de que 7 millones de pesos se otorguen a una empresa? Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Quién toma las decisiones? No quién les paga, ni quién los está solicitando, ni quién los está registrando. ¿Quién es el que pagó o quién es el que tomó la decisión de que en esos 7 o 5, creo que fueron 12 contratos, a esta empresa se le contratara? Ahí es donde realmente tenemos que identificar quién es el que está tomando la decisión. Porque muchas de las veces pudiera ser el cotizador, o en algunas otras cosas pudiera ser hasta el propio jefe de la oficina. No sabemos, o sea, para eso son los diagnósticos, ¿no? La normalización, ya cuando no lo vemos, necesitamos que venga el control ciudadano, que vengan de afuera y nos recuerden, ojo, eso que estás haciendo no está bien. Estos ejercicios que nosotros hemos hecho, algunas ocasiones hemos invitado a las propias autoridades a la presentación de resultados cuando los chavos, y, y de repente ellos sí se quedan como diciendo, ah, caray, o sea, ya nosotros no lo visualizábamos, ¿no? O sea, a lo mejor el funcionario ya está tan metido en la solución de problemas, en las obligaciones de transparencia, en la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, que ya no visualiza más allá. Necesitamos de pronto una visión externa, como podríamos ser el control ciudadano, que nos diga, ¿no? Más allá de sancionar, más allá de que nos recuerde, oye, esto está raro, ¿por qué no lo revisas? Que nos ayude a verlo con otros ojos, ¿no? Y por último, que creo que lo había dicho, la incapacidad técnica, pues la solución es la más sencilla, profesionalizar. Si hay algo que no sabemos, aprendamos del que sí sabe. Si nosotros no sabemos comprar microscopios celulares para la universidad, bueno, pues traigamos al que compra, al que sabe y que nos enseñe a comprarlos, ¿sí? Pero si nosotros estamos comprando, pues no, una cuestión serigráfica, pues no quiere decir que no seamos capaces, eso responde a otras condiciones, ¿no? Entonces, la idea de esto precisamente en cómo empezar es
cómo identificar estas fases, cómo identificar estos puntos rojos o estos focos rojos y también cómo empezar a mejorarlos, ¿no? Para nosotros poder hablar de un verdadero plan anticorrupción en compras públicas, primero tenemos que saber qué nos duele, ¿no? Si nosotros cambiamos el proceso, necesariamente vamos a tener que cambiar el resultado. No podemos nosotros decir que esperamos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Necesariamente necesitamos cambiar algo del proceso, ¿no? Regresando a nuestro ejemplo inicial, ya para cerrar, ese libro pues no fue una compra, más bien fue una lección de cómo funciona cuando nadie lo mira, ¿sí? La impunidad así funciona cuando nadie nos ve, ¿sí? Y les digo, está el proceso documentado. Si gustan, hay un artículo que lo pueden bajar de nuestra página del CPC. Y algo muy claro, nosotros necesitamos, mientras sigamos confundiendo los documentos con legalidad, pues la corrupción seguirá firmando sus propias absoluciones, ¿no? O sea, si nosotros creemos que por el hecho de tener un documento ya estamos cumpliendo con la finalidad para la cual se nos otorgó ese mandato, híjole, ahí sí tenemos algo que hacer, ¿no? Y entonces, al final, pues caemos en esta conclusión. ¿Dónde está la verdadera falla? En la ley, las normas existen, como vimos, hay ejemplos que las normas nos permiten y nos dicen cómo hacerla. En las personas, pues muchas veces las personas son parte del problema, no tanto el origen. Aquí donde yo creo, y esto es una apreciación personal, es tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que primero diagnosticar qué parte es la que nos duele, en qué parte de la toma de decisiones se están haciendo esta toma de decisiones no tan transparente. Aquí es donde tenemos que identificar. Y una vez que lo hayamos identificado, pues digamos, pongámoslo bajo un plan y empecemos a generar acciones, empecemos a formular cambios, ¿no? Y para mí es lo más importante, la transparencia. La transparencia no es un lujo, es una condición de democracia. Nosotros hemos revisado expedientes que por ley deberían estar en la plataforma y nos han presentado planos sin firma, estudios de idoneidad de un proyecto que es una presentación PowerPoint, muchas de estas cosas, pero porque muchas veces no lo transparentamos. En la medida que nosotros la transparentemos, en la medida que nosotros hagamos visible lo que hacemos desde el gobierno, ahí es donde realmente creo que podemos generar un cambio. ¿Sí? Por eso insisto y me gusta dejar este como mensaje final, ¿no? La transparencia no es un lujo. O sea, no es de que queramos ser transparentes, proactivos y que somos súper abiertos y que queremos. No, es una necesidad para que podamos vivir en democracia, para que podamos entender qué decisiones está tomando y cómo las está tomando el gobierno. Esa es la mejor solución para el 90% de nuestros males. Y bueno, pues por mi parte yo me quedaría aquí. No sé si hubiese algún comentario, alguna duda. Compañeros, Sí, Diego. muchas Bueno, gracias, maestro. yo pensé que muchas Eh, dudas. Yo no, dije, no, pues, no. De hecho, pues abrimos adelante. espacio para las dudas que pudieran existir. Agradecerte esta ponencia tan interesante, tan actualizada y sobre todo tan ejemplificada del tema. En lo que se animan nuestros participantes en escribir alguna pregunta. Volverles a reiterar que estamos en el marco de este foro, esta conferencia sobre combate a la corrupción a través de las compras públicas, una sesión organizada por la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Bajío, aprovechando en mencionarles que pues estamos próximos a aperturar una nueva generación. El 16 de mayo iniciamos con un nuevo cuatrimestre y efectivamente, pues tenemos la posibilidad de tener pues a grandes catedráticos como el maestro Alejandro Zamarripa, quien nos comparte pues su conocimiento y además lo profundiza de una manera muy práctica
Entonces, pues animarles a seguir continuando con su profesionalización, con su suma de conocimientos a partir de nuestros programas, que pues desde luego acá en la Facultad de Derecho estaremos muy gustosos de atenderles. Entonces, bueno, no sé si haya espacio a alguna pregunta. Yo por lo pronto, en lo que se anima el público de manera virtual, por aquí tengo algunos estudiantes, maestros Amarripa, para que ellos tienen algunas inquietudes. Entonces, si me permites llamarles para que te puedan dar alguna duda sobre esta exposición. A la orden, Diego. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Lilian y mi pregunta es, ¿cuál papel juega la sociedad a la hora de la reproducción de la impunidad? ¿Qué papel juega? Pues bueno, nosotros tenemos que buscar el control ciudadano, ¿no? O sea, muchas de las veces, está el viejo presagio que decía mi mamá, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando hacemos nosotros una condición indebida, eh, pues al final del día dices, híjole, también lo estoy haciendo mal, pero pues hay casos en donde dices, oye, yo sé que a lo mejor un juicio y esto me va a tardar 2 años y a lo mejor dar una mordida, híjole, tampoco nadie está obligado a lo imposible. El primer saque tiene que ser por parte de la administración. Los ciudadanos tenemos que ser vigilantes, estar ahí señalando, colaborar, participar en estos ejercicios de control ciudadano, pero yo sí creo que el primer saque indubitable tendría que ser del servicio público. Esa parte sí, los ciudadanos sí podemos estar haciendo estos ejercicios, pero si el servicio público no nos da la oportunidad de participar, de abrirnos, pues va a ser muy difícil que lo hagamos. También muchas de las veces se dice es que los ciudadanos están ahí, nosotros como Comité de Participación Ciudadana, pero por ejemplo, todo esto que nosotros estábamos platicando, a nosotros nunca nos han dado acceso a un expediente completo, por ejemplo, para hacer un análisis de compras públicas. Todo esto ha sido a través de ejercicios de transparencia, a través de notas periodísticas, a través de información pública de oficio. Pero así que tú dijeras que hubiera habido una autoridad que nos dijera, oigan, vénganse y ayúdenme a revisar mi proceso de compras públicas, ten un expediente completo. A mí en lo personal, en 4 años y medio que tengo en el comité, no me ha tocado. Entonces, creo que sí el saque inicial tendría que venir por parte de la autoridad, del servicio público. Ok, muchas gracias. A la orden. Bueno, tenemos otra pregunta acá, Alex, y Adelante. ya están escribiendo acá por la caja del chat de Teams, pero primero vamos con la de aquí de nuestros estudiantes. Adelante. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Dylan Hernández, también estudiante de gobernanza. Y bueno, Gracias, la Dylan. pregunta es, ¿qué mecanismos de control o auditoría serían más efectivos para detectar cuando un proceso solo está legitimando una decisión ya tomada? Estos estudios de impunidad, ¿no? Porque muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de las fiscalizaciones? Hay fiscalización de cumplimiento, fiscalización financiera, fiscalización de resultados, pero creo que para entenderlo tendríamos que hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Como yo les digo, verlo como cómo identificamos patrones de conducta, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, identificamos no sé, un municipio hace 20 obras públicas en un año. La Contraloría, dentro de su programa de auditorías, genera y dice, de las 10 voy a revisar 5. Entonces va y revisa esas 5 a detalle y en cada una de esas 5 se cumple con todos los requisitos de ley. Pero ya cuando te alejas y dices, ¿cómo está contratando? Es cuando te digo, por ejemplo, que nosotros hemos detectado en estos ejercicios que se quedan 1,000 pesos abajo de obra pública, de licitación pública. Entonces ahí es cuando dices, a ver, entonces ahí el problema no es tanto de que sea el detalle de una obra. También creo que hay que hacer estudios, pero con esta visión de identificar en dónde se están tomando las decisiones
y cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Más allá de un cumplimiento financiero, de un cumplimiento legal, creo que sí tendríamos que empezar a hacer diagnósticos para identificar estos puntos de peligro o de riesgo, perdón, así es el nombre técnico de riesgo, para poder intervenir y hacer una intervención independiente. Más allá de la sanción, creo que también hay que ser muy claros, o sea, la identificación, los mecanismos para sancionar a un servidor público que hace algo indebido son técnicas de investigación que tienen las autoridades investigadoras. Eso es, digamos, es esa parte. Lo que nosotros aquí estamos proponiendo es identificar las causas para corregirlas y que no se vuelvan a repetir, ¿no? Más allá de buscar un culpable o de determinar estas estrategias, a lo mejor podrían ser muy vagas para determinar una responsabilidad a una persona en concreta. Lo que nos ayudan es a identificar en dónde están nuestros puntos flacos para poder reforzarse. Muy bien, muchas gracias. A ti, Len, gracias. Bien, voy a leer algunos comentarios de la caja de chat. Muchas gracias por su participación, muy, muy activa. Dice Julio Antonio Villalpando, el asunto de la impunidad también está en los servidores públicos y representantes de las empresas efectivamente sancionados. Es decir, me parece que se crea un incentivo perverso en las instituciones públicas al observar que nadie o casi nada es sancionado efectivamente y que dicha sanción duela. ¿Qué se podría mejorar en los órganos sancionatorios? Los procesos de investigación, ¿no? O sea, creo que estamos en esa fase en donde el proceso de investigación que desarrollamos tendría que reforzarse en cuanto a, digamos, no me quiero meter tanto en cuestiones de derecho, pero una cuestión básica para la sanción en el procedimiento disciplinario tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las conductas que tienen que ver con estados de corrupción o con hechos de corrupción no son conductas que se prueben con un testigo, que se prueben no se hacen al aire libre, en presencia de todos, o no se hacen como ese tipo de cuestiones. Entonces, las técnicas de investigación tienen que ser muy indiciarias y que de pronto son muy especializadas y por largo tiempo. Eso es precisamente una de las cuestiones. Y uno de los problemas principales que tiene que ver con todos estos es la intencionalidad. O sea, en el derecho disciplinario, además de que haya la intención la conciencia de hacer algo indebido, tiene que haber la intencionalidad de causar el daño. Esa, digamos que es como una garantía, ¿no? Es decir, no se trata nada más de que, oye, yo me llevé un, un objeto porque estaba ya abandonado y pues yo pensé que lo iba a guardar y ya después lo estaba usando, a decir, oye, yo me lo llevé con la intención de que el Estado tuviera un daño. Entonces, ahí creo que las técnicas de investigación que no hablo nada más de México. Acabamos de tener hace 2 días un encuentro internacional con varios, y me tocó moderar esa mesa específicamente sobre derecho disciplinario. Estamos discutiendo en la teoría general, pues en la teoría del derecho disciplinario, cómo hacer estas formas de investigación, cómo hacer estas pruebas, y creo que todos los países tenemos estas condiciones, ¿no? Entonces, sí creo que esta impunidad sí es un problema, sí tendríamos que profesionalizar mucho a nuestras agencias investigadoras. También tenemos que ver la forma en la que no tenemos, por ejemplo, un servicio civil de carrera de investigadores. De repente tú ves que las contralorías están eh, cambiando su personal cada 3, 5 años. Entonces, no hay una forma de ascender mucho. O sea, si llegas a investigador, prefieren irse a otro lado porque tienen otras oportunidades. Entonces, creo que ahí son varias acciones que se tendrían que hacer. No es así tan sencillo como decir esto, pero sí creo que estamos en el camino para empezar a generar. Muy bien, voy a abrir micrófono a Brenda Paulina Hernández, quien tiene una duda. Si puedes también encender tu cámara, por favor. Gracias. Adelante, Brenda.
Tienes apagado el micrófono. No, no se escucha, licenciada. No sé si se deba por sus auriculares o no, porque sí tiene habilitado el micrófono, pero no la escuchamos. No, bueno, igual si gusta escribirlo en la caja de chat, y ahorita la leemos. Otra pregunta por aquí dice Vanessa Elizabeth Chávez Navarro, ¿cómo se puede combatir la discrecionalidad o posibles malas prácticas cuando las áreas requirentes validan el cumplimiento técnico de propuestas que objetivamente no cumplen con lo establecido en las bases de contratación? Transparencia. O sea, creo que eso solucionaría muchos de nuestros problemas, ¿no? Una vez que tú hagas que las personas tengan que justificar sus decisiones y hacerlas públicas, lo van a pensar dos veces, ¿no? Muchas de las veces pensamos que los mecanismos de excepcionales como la licitación restringida o la adjudicación directa son para facilitar el proceso, pero en términos argumentativos deberían ser mucho más extensos que una licitación pública, ¿sí? El día que nosotros exijamos que los responsables de cada área le cueste más trabajo hacer una justificación para la excepción, ese día todos van a querer que que se hagan por licitación pública. Y les aseguro que la licitación pública sí tiene un contenido que no es perfecto, pero sí nos podría dar mayor certeza en cuanto a este tipo de situaciones. Bien, y el último comentario por parte de Rogelio Pardo. Buenas tardes, la Contraloría de Paseo del Alto. Me permito preguntar si bien existe una documentación que soporte las actividades y la necesidad de involucrar a la propia sociedad, ¿cómo es que se garantiza que la participación sea honesta sin buscar una simulación o un interés partidista? Lo anterior toda vez que se encuentra limitada a las condiciones documentales y falta el soporte moral o ético en la calidad de la prestación de la actividad. Eh, Insisto, la transparencia en la argumentación. O sea, yo, por mucho que sea del color que sea mi preferencia electoral necesaria, si yo tengo que justificar mi decisión y el por qué lo estoy haciendo, pues si tengo alguna influencia va a salir. Si no tengo influencias y lo hago de manera objetiva o con elementos objetivos, va a salir. Entonces, en la medida en que nosotros veamos que la participación ciudadana se expresa en términos objetivos, es humano, cada quien tiene sus preferencias electorales, sus preferencias partidistas, sus preferencias hasta de color de la fruta que le gusta comer. Cosas, eso es humano, digamos, esa parte no podemos tampoco pedir que sean personas alejadas de todo eso. Pero si nosotros hacemos, no sé, por ejemplo, hagamos instrumentos objetivos, o sea, llegó a tiempo, no llegó a tiempo, se emitió, no se emitió, contenía, no contenía. Eso es lo que necesitamos que nos digan los ciudadanos y eso es lo que necesitamos que nos diga. Si yo soy ciudadano y pienso como el color verde, como el color rojo, como el color azul, como el color morado, pues va a quedar en segundo término. O en el caso de que mi decisión esté afectada por alguno, va a quedar plasmada en mi opinión y así se va a tener. Es como cuando haces un proyecto de investigación académica. Pues hay un dejo de particularidad del investigador al final del día, pues es el que está promoviendo, ¿no? Pero en la medida de que se haga transparente y se documente, pues ya tú sabrás cómo vas a tomar ese sesgo. De acuerdo, muy bien. Pues bueno, se nos agotó el tiempo. Agradecerles a todos los participantes quienes se tomaron el tiempo de conectarse a esta sesión virtual. Agradecerle al maestro Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, docente de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, quien organiza pues esta sesión informativa sobre alguno de los contenidos que vemos en nuestro programa de posgrado y hacerle la invitación a todas las personas que se conectaron con nosotros, pues a los diversos programas que ofrecemos en la Facultad de Derecho, Ciencias Penales, Derecho Notarial y Registral,
constitucional y administrativo, gerencia política y gobernanza, relaciones laborales, derecho mercantil, derecho civil, entre otros, a estar pendientes pues de nuestra información sobre nuestros datos, especificaciones para las inscripciones, sobre todo en la actualización y conocer las nuevas tendencias justamente en cómo se van desarrollando las nuevas leyes, las reformas de leyes que pueden estar impactando pues en sus trabajos en los organismos públicos o en la litigación, ¿no? Bueno, pues agradecerte, Alex, muchas gracias por tu tiempo, tu preparación de la ponencia y esperemos vernos en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos los que se molestaron por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.